Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí con ustedes tratando de conversar, tratando de llevarles hasta sus hogares algo de lo de Luisa Picarreta, de estos escritos maravillosos de Luisa. Y para eso contamos con la valiosa ayuda de dos personas que siempre están dispuestas y sobre todo muy conocedoras de esta divina voluntad. Elvi, buenas doctor, noches. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Buenas Alejandro, noches a todos. buenas noches. Siempre dispuestos a aprender. Exactamente, así es, siempre dispuestos a aprender. Exactamente. Y como ya ustedes sabrán, estamos llevando a cabo la lectura de los escritos de Luisa, y una lectura que va a ser comentada, o sea, la vamos a ir comentando los puntos que nos parezcan más o menos relevantes, pero pedirles que cualquier comentario, cualquier duda que ustedes puedan tener, nos lo hagan saber aquí en el canal de YouTube, el Tercer Fiat. O sea, ustedes pueden poner sus comentarios y estamos seguros, estén seguros que vamos a darles respuesta. Así que bueno, comenzamos. Nada más haciendo una pequeñísima aclaración que ya la hicimos en el programa anterior, que es que no los vamos a leer todos. Va a haber uno que otro que nos brinquemos, porque la labor es muy extensa. O sea, tratamos, o es nuestro intento, el poder llevar a cabo programas hasta el término de los 36 libros. Entonces, hay lecturas que son sobre todo muy dirigidas a castigos y que no tienen una relación directa con la vida en la divina voluntad. Entonces, esos los vamos a omitir, pero les pedimos que ustedes los lean en casa, o sea, que se enteren de esto. Cuando los castigos vayan en relación directa con la parte de la vida en la divina voluntad, entonces sí los abarcaremos. O sea, no vamos a omitir nada que tenga que ver con el modo de vivir o la manera de poder entrar a vivir. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues empezamos a ver quién nos hace favor. Sí, cómo no, doctor. Vamos a leer la lectura 11-12, o sea, el volumen 11, la lectura 12, de marzo 15 de 1912. Y el título es: Quien hace la voluntad de Dios, obra lo divino. La divina voluntad es la santidad de las santidades. Bueno, ya desde el título, ¿no? Desde el título es fuerte. Sí. Esto de obra lo divino, esto es importante, pero hay que centrarlo en algo que estemos dentro de nuestra doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Para no dejarlo al aire. Porque decir que obran a lo divino podría parecer como una, no sé, algo como sentirse de superior, como algo que está fuera de rango dentro de lo nuestro, pensando que nos estamos tratando de igualar a Dios. Y no estamos tratando de igualarnos a Dios, somos iguales a Dios. O sea, Él nos hace igual. Exacto, o sea, en realidad, si recordamos las palabras, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. O sea, no es algo que el hombre quiera llegar a eso, sino es algo que Dios dispuso que fuéramos eso. Y si esto se considerara como una falta, como una, no sé, hasta incluso una blasfemia, yo diría que es más falta, más culpa, más blasfemia el decir eso no puede ser, que esto es. Porque el decir eso no puede ser es estar en contra de la voluntad de Dios. Es estar en contra de la acción de Dios y en contra de todo lo que Dios puso en nosotros. El decir, quiero llegar a esto, voy a llegar a esto, es uniformar nuestra voluntad a la voluntad creadora de Dios y tomar en nosotros todo lo que Él dispuso para nosotros para que seamos lo que Él quiso que fuéramos. Entonces, perdón por decirlo así de esta manera como empecé, o sea, no es que queramos o creamos, sino que somos. Sí, y que cada una de las palabras que
que pone Jesús en el libro del cielo es una verdad, no es nada más hablando así como, O sea, así una frase dicha por sí, decir, ¿no? por humano, no es una frase humana. Y si lo queremos negar, posiblemente es porque no queremos disponernos, no queremos la responsabilidad, ¿no? No la queremos y sobre todo, o sea, dudamos de la palabra de Dios. O sea, eso es lo más trágico del asunto. O sea, y lo voy a decir de esta manera, nos es muy cómodo vivir siempre como personas muy inferiores, porque entonces recurrimos siempre a Dios en la medida de decir, Señor, tú sabes lo pequeño que soy, tú sabes Que no lo puedo. ínfimo, lo que no tengo nada. Y entonces recurrimos a esa misericordia de Dios, a ese amor de Dios. Y es muy cómodo, vuelvo a repetir, ¿no? Claro, Sí, y aparte ya nada disculparnos. más habla uno de lo que yo necesito de Dios, pero no, así no pensamos que Dios necesita algo de nosotros. Así es. Y todo lo que Así es. nosotros le podemos dar, ¿no? Entonces, esto es importante, o sea, no es que nosotros nos creamos, sino que cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es real. La imagen, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que aún en la parte exterior, todo en el hombre debería de ser divino, divino. O sea, el físico del hombre debería ser divino. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios en su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, bueno, ya es el Verbo eterno encarnado. Así que nuestra imagen es similar a Él. Pero la semejanza, eso es el actuar como Él. Así Ese es el punto principal, el actuar como Él. Por lo tanto, esto nos lleva mucho más allá, porque para actuar como Dios actúa, en definitiva, o sea, el hombre actual no tiene nada en sí como para poder llegar a eso. Y eso es debido a la culpa de origen, a esa desobediencia de Adán, en donde él pierde la vida divina y la voluntad divina, que la voluntad divina es lo único que nos puede hacer semejantes a Dios, o sea, en el sentido de obrar como Él. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice Jesús en esto. Claro que sí, doctor. Dice, continuando mi habitual estado, me sentía un gran deseo de hacer la voluntad santísima de Jesús bendito. Y él al venir me ha dicho, Hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades. Así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos, a pesar de los portentos, de las conversiones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho. Es más, confrontándolos, las almas que hacen mi voluntad son reinas, y todas las demás están como a su servicio. Esto también, o sea, merece una claro, gran, no explicación, sino una admiración, ¿no? No importa quién sea, no importa lo pequeño, lo pequeña, no importa lo ignorada que sea, o sea, una criatura que para el mundo podría ser prácticamente pasar ínfima, desapercibida. pasar desapercibida, y si está viviendo en la divina voluntad, sus actos son actos divinos, son actos llevados a cabo por una voluntad divina, y esa voluntad divina contiene en sí misma todo lo que contiene Dios. Por lo tanto, en cada acto hecho por esa voluntad es todo un Dios se mueve, y ese acto queda en posesión de la criatura. Así que un acto, un parpadeo en la divina voluntad es una vida divina que Dios pone, que Dios multiplica a través del acto de la criatura, y eso
es superior a todo lo demás. No importa quién lo haya hecho, no importa cuánto bien o cuánto sacrificio o cuánta virtud haya desarrollado la persona, eso no es nada comparado con lo que hace una persona insignificante en la divina voluntad. Claro. Así que los parámetros para tener el valorar la santidad cambian totalmente. Claro. Y el alma pasa desapercibida porque es entre Jesús y el alma, ¿no? Entonces no tiene que ser signos exteriores, sino es, Así es. todo Todo interiormente. es interior y todo ahora es para Dios. O sea, igual que en la santidad humana, pero en la santidad humana es una voluntad humana la que está llevando a cabo los actos. Por lo tanto, una santidad humana se puede medir más o menos la virtud. Se puede medir, o sea, y sobre todo las virtudes, hay que recordarlo, no son vida de la criatura, sino son un adorno de la criatura. La santidad en la divina voluntad, o sea, la divina voluntad es vida, y entonces no es simplemente el acto, sino todo lo que eso significa en el ámbito de la eternidad, que es un acto continuo que no termina nunca y sobre todo que nunca tuvo principio. Por lo tanto, Eterno. cuando la criatura le dice a Dios, te amo en tu voluntad, entonces la divina voluntad extiende ese te amo en toda su existencia, o sea, eternamente. Eternamente. Ujú. Y lo extiende en todo aquello en lo que ella domina. Por lo tanto, es en todo lo creado. Ujú. Claro. Así que no importa lo pequeña, lo ignorada, lo ignorante que sea, un alma en la divina voluntad es mucho más grande que cualquier santidad humana. Y luego lo que dice es precioso, ¿no? Sí. Porque dice, todas las criaturas, todos los santos, comparados con esta alma, prácticamente no están a la altura de ella y ella es como reina. Y los demás están a sus órdenes. Claro. En el sentido humano, para que entendamos, ¿no? Sí. No creo que esto sea así como el comportamiento de tipo social humano, sino es un comportamiento y una comparación para que podamos entender la grandeza del alma que vive en la divina voluntad. Y como usted decía, un parpadeo es mayor que cualquier obra grande, que vistosa, suntuosa que se pueda hacer. El parpadeo en la divina voluntad es mucho más grande que cualquier Claro. obra enorme, ¿no? Bueno, y lo que dice de reinas es porque de la persona sale esa luz con la que van a trabajar las santidades humanas, ¿no? Así es, también. Ella es la que da, desde ella sale todo lo que la divina voluntad le va a dar a cada persona para llevar a cabo su santidad. Quizá valga la pena, no sé si sea el momento, pero bueno, vamos a ponerlo, para entender un poquito mejor este acto divino. Ya lo hemos repetido en algunos videos, en algunas pláticas que hemos tenido, que el ejemplo perfecto es un sacerdote cuando consagra. ¿Sí? Sí. ¿Qué vemos cuando un sacerdote consagra, Alejandro? A un hombre con pan. A un hombre con pan. Bueno, sí. ¿Qué más? Y vino. Y vino. Y Pues que está utilizando los vasos sagrados, pero no vemos lo externo, nada más vemos a un hombre ahí, como dice Alejandro, pues presentando un pedazo de pan y luego levantando una copa, ¿verdad? Con un poco de vino. Con un poco de vino, y eso es lo que vemos exteriormente. Y diciendo unas palabras. Y diciendo unas palabras. Que a final de cuentas quedaron en actos humanos. Así es. Pero lo que por vemos. dentro de ese mismo acto humano, está corriendo un acto divino. Ahí corre la divina voluntad. ¿Y qué es lo que sucede en aquel acto humano? Que en aquel pan y en aquel vino, o sea, se transforman, se cambian, se transubstancian en un Jesús completo.
en una vida divina completa. Claro, por cada hostia. Entonces, aparentemente esa persona, ese sacerdote, hizo un acto X que nosotros lo podemos valorar desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino sucedió algo increíble. Increíble, exacto. Y ese es exactamente el valor de un acto en la divina voluntad. Exactamente lo mismo. Así que bueno, creo que es muy, muy obvio lo que nos está diciendo la lectura, ¿no? Sí. A ver, Ale, seguimos. Sí, y al mismo tiempo ese acto está conectado con cuando lo hizo Jesús hace 2000 años y en Claro. la eternidad, como Así nos es. decía aquí. O sea, es repetir lo que Jesús hizo y hacer que Él lo repita en nosotros, ¿no? El alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo, porque estando en mi voluntad, obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros. Aquí es donde dice milagros que hacen hacer los milagros. Así es. Y vientos que purifican. Esto es importante. Yo creo que vamos cosa por cosa. A ver, vamos despacio, Alejandro. Dice, el alma que hace mi voluntad. Parece que no hace nada, pero hace todo. Hace todo. Hace todo. Y ese todo no es una forma de hablar, o sea, no es una forma de decir, sino es una realidad. Porque toda la conservación de toda la creación, y llámese conservación y llámese el primer movimiento de toda la creación y de todos los seres vivos, sale de Dios, sale de la divina voluntad. Por lo tanto, esto que va a decir tiene una dimensión enorme. Claro. ¿Sí? A ver, dice. Porque estando en mi voluntad, obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Igual que Dios. Dios obra lo divino, por supuesto, en forma oculta, tan oculta que podemos llegar a pensar que Dios no existe. O sea, realmente no es así obvio. Es obvio para la vista espiritual, pero no es obvio para la vista material, y menos para el hombre que piensa o que cree casi que es Dios. O sea que por medio de su inteligencia, por medio de su razón. Ser Dios sin Dios, ¿verdad? Sí, ser Dios sin Dios. Entonces, que es exactamente el pecado, la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Hace haberle hecho caso a aquella serpiente y decirles, no, es que Él sabe que el día que ustedes coman del fruto de este árbol, serán iguales que Él. Es exacto el punto. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Se puede decir que de los actos divinos o de la persona que está viviendo en la divina voluntad salió la santidad de San Francisco, la santidad de Santa Teresita, o ya me estoy yendo muy allá? No, ahorita lo vamos a leer. Okay. Pero vamos. Entonces, a ver. Dice, así que son luz que ilumina. Luz que ilumina. ¿Qué luz? Digo, no está hablando del sol. Claro. No está hablando de un foco, ¿no? O sea, está hablando de una luz espiritual que ilumina al alma para conocer su origen, para conocer a su creador y sobre todo para encaminarse hacia él. Todo movimiento de conversión de una persona es el resultado de una luz que lo iluminó y de una fuerza que lo empujó a seguir esa iluminación para seguir buscando su verdadero origen. Entonces son luz que ilumina el alma ignorante e ignorada. Luego. Son vientos que purifican. Vientos que purifican. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Ale? Pues, no sé, reparar por todos, no sé. Bueno, reparar por todos, sí. Pero sobre todo,
Son vientos que van, que arrasan con lo que no es de Dios, que van purificando a su camino, ¿no? Es Así como es. ese viento que levanta la basura y se la lleva a un rincón, pero bueno, aquí No, se puede pero decir cuando que hay algún ujú, lugar que es, por ejemplo, está encerrado, está con agua estancada, con moho ya en las paredes, oscuras, sí. sin luz, tiene un olor muy especial, ¿no? Ujú. ¿Qué se necesita para que eso se vaya? Ventilar, Un abrir las viento, ventanas, Abrir claro. todas las abrir ventanas. las ventanas, que Así entre el es. viento y el viento purifica Purifica. aquel lugar. Sí, Son vientos que purifican. O sea, un alma obrando en la divina voluntad sirve de viento fresco a todas las almas, que es lo que decías ahorita, Ujú. para purificar a ese hedor, aquel lugar, y que la persona pueda sentir en su interior algo diferente de lo que él es y que le agrade para tratar de seguirlo y de descubrir qué es. O sea, la persona que vive en la divina voluntad, el alma que vive, rodea a la otra persona y espera a que ella quiera abrir sus ventanas para... Así es. y posiblemente nosotros estemos conociendo la divina voluntad por alguna persona que empezó a hacer actos divinos antes que nosotros, ¿no? Así es también. Ujú. Ese gusto, esa motivación, esa búsqueda puede ser por alguien Ujú, y sobre todo por Luisa, exacto, por nuestra Madre Santísima en primer lugar y por Jesús, ¿no? claro. Ujú. A ver, entonces, vientos que purifican, Son fuego que quema. fuego que quema, ese fuego interior que se siente, ese fuego del Espíritu Santo Exacto. que sale y que hace de un alma entregada, un alma fervorosa, un alma llena de ánimo y de fuerza para lanzarse en pos de Dios, está saliendo del alma que vive En la en la divina divina voluntad. voluntad. El alma es el fuego. Son milagros que hacen hacer los milagros. Ese es, a ver, El síguele de, tantito el de porque San Francisco. Y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos. Así que son el pie del misionero. espérame tantito porque esto es importante. Son milagros que hacen hacer los milagros. ¿Por qué dice son milagros? Pues porque están fundidas en la voluntad de Dios, porque están obrando con las mismas obras de Dios. Vamos, no la obra exterior aparente, sino que a través de la divina voluntad están obrando junto con Jesús, ¿no? Así es. Ujú. O sea, milagros, milagros. Dice Jesús que el más grande milagro que Él puede hacer es el hacer que un alma viva en su voluntad. ¿Sí recuerdan aquello? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque para Dios hacer un milagro, por ejemplo, no sé, curar a un enfermo, ¿qué es para Dios? Es juego de niños Claro. Y no tiene ninguna oposición. y no tiene ninguna oposición. Mm. ¿Qué es para Dios resucitar un muerto? Para nosotros es una cosa grandiosa. Para Dios es también juego de niños, No necesita el libre albedrío del de enfermo aquello, o del exacto, muerto, ¿no? Mm. Ujú. sino que el creador de la vida, el creador de todo, le es la cosa más sencilla a este mundo decirle a un muerto, ya vuelve, vente, olvídate de ese lugar donde estás y ven, ¿no? Pero convencer a un libre albedrío. Ah, exacto, convencer a una voluntad humana de ponerse, de vivir en la divina voluntad es el milagro de los milagros. Por eso dice, son milagros que hacen hacer los milagros. La fuerza del milagro de cualquiera sale de la divina voluntad. No es la persona quien lo hace. Ojo con eso. Claro. No es el santo el que lo hace, sino es Dios que a través de aquel santo, de aquella santa, Dios hace, obra un milagro. Y esa fuerza sale de la divina voluntad. Por lo tanto, si un alma vive en la divina voluntad, tiene la divina voluntad como propia, forzosamente de él, de ella, sale la fuerza del milagro. Por eso aquí lo pone así. Y los santos, los que llevan a cabo el milagro,
son simplemente el vehículo para llevarlo a cabo. Pero todo sale del alma ignorante e ignorada que vive en la divina voluntad. Que puede pasar totalmente desapercibido. Así es. Y por eso al principio dijo, parece que no hacen nada, pero lo hacen todo, porque obran a lo divino. Dice, y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos. Así que son el pie del misionero. El pie del misionero, o sea, toda esa fuerza, ese ímpetu, ese deseo de llevar la palabra de Dios, de llevar a Dios a los demás, sale del alma que vive en la divina voluntad. Es la lengua de los predicadores. Lo mismo, ¿no? La fuerza de los débiles. La paciencia de los enfermos. El régimen de los superiores. La obediencia de los súbditos. La tolerancia de los calumniados. La firmeza en los peligros. El heroísmo de los héroes. El valor de los mártires. La santidad de los santos. Y así de todo lo demás. Porque estando en mi voluntad, concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. He aquí, ¿por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias? Pero hostias vivas, no muertas. Porque los accidentes que forman la hostia no están llenos de vida ni fluyen a mi vida. En cambio, el alma está llena de vida, y haciendo mi voluntad, fluye y concurre a todo lo que hago yo. Bueno, creo que también es muy claro, ¿no? Claro. O sea, esta alma, o sea, obrando junto con la divina voluntad, es un alma que se pone a la altura de todo lo que Jesús hizo. Está obrando. Y es de donde sale todo. Así que, bueno, creo que esto hay que entenderlo, porque no es el alma, no es por el alma en sí, no es por ella sola, sino es por esa fusión, con esa unión que hay con la divina voluntad y con Jesús, con la humanidad de Jesús. Un Jesús completo, perdón, no es nada más la humanidad, sino Jesús completo. Y de ahí es de donde emana todo. Todo lo que hace Jesús lo podemos hacer nosotros. Todo lo que hace Jesús, Él lo repite en nosotros. Catecismo de la Iglesia Católica, número 521, donde dice que Jesús tiene el designio de hacer, de repetir sus misterios y sus designios en nosotros, y que nosotros los vivamos en Él. Así que esa compenetración. Y gracias a eso podemos acceder a todo lo que Jesús hizo y que se nos dé como si fuera nuestro. Esa fusión. Sí. He aquí, ¿por qué me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad que las mismas hostias sacramentales? Y si tengo alguna razón de existir en estas, es para formar las hostias sacramentales de mi voluntad. Hija mía, es tanto el placer que tomo de mi voluntad, que al solo oír hablar de ella, me estremezco de alegría y llamo a todo el cielo a hacer fiesta. A ver, espera. ¿Qué podríamos decir de esto? Mis verdaderas hostias vivas. Claro. Vivas, no muertas. Vivas en el sentido de que ahora el alma le da a Jesús todo lo que necesario para que Él lleve a cabo sus acciones. Le da sus ojos para ver, sus pulmones para respirar, su boca para hablar, así todo se lo está dando para que sea Jesús quien lleve a cabo su vida. Entonces, y dice, son mis verdaderas hostias sacramentales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hay en una hostia sacramental? Pues, un Jesús exacto. completo. ¿Qué hay en el alma que vive en la divina voluntad?
Un Jesús Un completo Jesús también. completo, Ujú, Sí. obrando. obrando. Y ahí es donde ya uno puede entender la verdadera razón de la Eucaristía, o sea, la completa razón de la Eucaristía, Así ¿no? es. Claro. Y Que la es diferencia también es de que pues la Para hostia formar. sacramental pues dura en nosotros 15 minutos la y presencia verdad real la de presencia Jesús, real de Jesús y en la divina voluntad pues es es permanente, continua. es continua, ¿no? Sí, pero digo, la razón por la que fue instituida la Eucaristía, ¿a qué nos iba a llevar? A la divina voluntad. Así es, era la Ujú. finalidad era para ir formando e ir instruyendo a la criatura para llegar a vivir en este reino, ¿no? Así que eso es totalmente normal. Y lo que decía Elvia ahorita, la hostia, la presencia real de Jesús en nosotros, sacramental, dura lo que dura en la especie antes de digerirse. Ujú. Se calcula que son entre 10 y 15 minutos. En el momento que la especie se consume, en ese momento la vida real de Jesús se va. Y nos queda la gracia. Y la gracia permanece con nosotros hasta que tengamos la desgracia de cometer un Exacto, pecado, ¿no? de salirnos de la gracia. Así Ujú. es. Pero en forma general, o sea, en la vida real de Jesús se va. ¿Por qué se va? Porque no encuentra su voluntad que le permitiría obrar y tendría que estar como prisionero dentro de la persona sin poder actuar y estar atenido, perdón por la palabra, a lo que la criatura obre con su propia voluntad. Y definitivamente eso Jesús no lo va a aceptar, ¿no? Ujú. A ver, Imagínate tú misma, ¿qué será de aquellas almas que la hacen? Yo encuentro todos los contentos en ellas y doy todos los contentos a ellas. Su vida es la vida de los bienaventurados. Solamente dos cosas les interesan, desean, añoran: mi voluntad y el amor. Poco tienen que hacer mientras hacen todo. Las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor. Así que no tienen más que hacer con ellas, porque mi voluntad contiene, posee, absorbe todo, pero en modo divino, inmenso e interminable. Esta es la vida de los bienaventurados. perfecto. Solamente dos cosas ansían: la voluntad y el amor. El amor. Lógico, ante esto, si tomamos en cuenta las palabras, las locuciones de su santidad Benedicto XVI, de cómo decía que esa unión con la voluntad de Dios nos va llevando cada vez más hacia un encuentro con Jesús y un encuentro en donde la voluntad, la inteligencia, los deseos se van acercando. En el momento que yo hago la voluntad de Dios, mi pensamiento, mis deseos están junto a los de Dios, hasta llegar a ser una fusión total con Él. Y que sea Y uno esto es, mismo, ¿no? Ujú. así es, para llegar a ser una sola cosa, según nos dijo su santidad Benedicto XVI. Así que en realidad es el proceso que estamos llevando, Ujú. y un proceso pues realmente hermoso, ¿no? Sí, muy, muy padre. Y que ahí es cuando va a ser el hombre, verdadero hombre, ¿no? Así Cuando es, llegue así a ese punto, ¿verdad? así Ujú. concluye esas locuciones de don Benedicto. ¿Y la mujer? Ah, también. Bueno, le damos la También, oportunidad, Alex. le damos la oportunidad. No, todos iguales. Cuando hablamos de hombre, se refiere a género humano, ¿no? No, Sí. sí, fue. Aquí, No, Alex. no es a género, sino a género humano. Si no, ahorita todos los que te están viendo, Alex, olvídate. No, fue un pequeño comentario. Muy pero- bien. Pues continuemos con Bueno, la siguiente sí, lectura, por doctor. favor. Sería, bueno, del volumen 11, la lectura 13, de marzo 20 de 1912. Y el título es: El todo está en darse todo a Jesús y hacer en todo y siempre su querer. Esto, el título otra vez, es muy importante.
Yo simplemente quisiera poner en punto aquí lo siguiente. Para que toda esta maravilla que acabamos de oír se lleve a cabo, es necesario la entrega total. Si no hay una entrega total, esto que acabamos de oír no se da. Esto no es al asegúnen. Esto no es en cuanto a mi voluntad o a lo que yo pienso, sino o nos acoplamos a lo que Jesús nos pide o esto no se da. Así que aquí no es decir, bueno, me esfuerzo. No, aquí no es me esfuerzo, aquí lo hago. Lo hago. Por eso nuestra Madre Santísima nos dice en el libro de la Reina del Cielo que el vivir en la divina voluntad es el sacrificio de los sacrificios. Porque el no darle vida a un acto, ni siquiera a un respiro, nunca y siempre darle a la divina voluntad es lo máximo en cuanto al hombre puede ofrecer, porque está renunciando a todo. Aquí no se trata de una virtud, se trata de un atributo, de una vida divina. Y las virtudes saldrán como efecto de ese obrar. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver todo doliente y me ha dicho: Hija mía, no lo quieren comprender, que el todo está en darse todo a mí y hacer en todo y siempre mi querer. A ver, son palabras que hay que medir en toda plenitud. No lo quieren entender. Sí, comprender. Sí. No, se supone que no es algo difícil. Jesús nos dice que Él nunca enseña cosas difíciles, que todo lo pone a la medida para cualquier persona que sea de buena voluntad. Entonces, el no entender, el no comprender esto, nos está diciendo que las personas cercanas a Luisa, no importa quiénes hayan sido, no comprendían y dudaban de lo que Jesús estaba haciendo en ella. Y esto es exactamente lo mismo que pasa ahora. Cuando se habla de la divina voluntad, todo el mundo dice, no entendí nada. Las primeras veces, Sí. ¿no? Porque no les gustó lo que entendieron. Porque no les gustó, eso es exacto. No les gustó. Por eso Jesús dice, no lo quieren entender. El alma tiene una defensa. El alma tiene la costumbre, ya se acostumbró a obrar desde ella. Ya se acostumbró que ella es la reina de la persona y que ella manda, rige, hace todo lo que quiere en la persona. Cuando el alma oye hablar de la divina voluntad, nuestra mente quizá no lo alcance a comprender, pero el alma sí, y dice, espérate, momento, ahí no te metas porque ahí me vas a anular a mí. Me vas a anular todo lo que yo hago, todo lo que yo he creado, lo que he formado a través de toda la vida, todo lo que yo anhelo para el futuro, todos mis actos, mis gustos, todo me lo vas a quitar. Y vas a poner a reinar aquí a una voluntad que no soy yo. Y que yo tengo que estar no sometida, pero cooperante junto con ella, pero haciendo lo que ella quiere. Por lo tanto, en términos generales, yo te digo, no, no, no. Y entonces la persona dice, no entiendo, Claro. no comprendo, no, momento, no quieres comprender, no quieres comprender, porque el lenguaje que usa Jesús es un lenguaje sencillísimo, un lenguaje que se adapta a Luisa Picarreta, mujer italiana, con un segundo año de primaria, de instrucción, y no más. Así que las palabras de Jesús son clarísimas. No hay necesidad de grandes estudios. Lo que hay necesidad es de gran desapego y de gran entrega para decir, Señor, haz conmigo lo que quieras.
es fabuloso. Sí. No se quiere comprender. Sí. Dice que el todo está en darse todo a mí y hacer en todo y siempre mi querer. Cuando yo he obtenido esto, yo mismo voy empujando a las almas, diciéndole a cada una, hija mía, toma este gusto, esta comodidad, este consuelo, este descanso. Con esta diferencia, que antes de darse toda a mí y de hacer en todo y siempre mi voluntad, si se los tomaba, eran humanos. En cambio, después son divinos. Esto es otra cosa que vale la pena el comentar. O sea, en el momento en el que el alma se da totalmente a Jesús, siempre tenemos la idea de que nos volvemos, como que nos disolvemos en Él, como que vamos a perder nuestra individualidad. Y eso está totalmente fuera de contexto en la divina voluntad, porque lo que Jesús quiere es que nosotros nos unamos a su voluntad y que nuestra voluntad siga haciendo lo que tiene que hacer, pero siempre unida a la voluntad divina. Para que así lo que la voluntad humana quiere hacer, necesita hacer, sea hecho también por la divina voluntad y poniendo su acto divino en el acto de la voluntad humana. Esto es importante, es darse el todo totalmente a Él. Y entonces pensamos que ya nos van a quitar todo. Sí, todo lo humano. Y sobre todo, lo humano es la voluntad humana. Cuando la voluntad quiere obtener un beneficio de lo que está haciendo. No quiere quitarnos nuestros actos. No nos va a sacar de nuestro contexto. Vivir en la divina voluntad no es hacer cosas nuevas, cosas diferentes, sino lo que va a cambiar es la intención con la que se hagan. Por lo tanto, primero nos quita aparentemente todo. Ese es el desapego total. Pero una vez que ya logró su cometido, que es el alma, se entrega a esa unión con Él, ahora Él mismo le va dando aquello a lo que renunció. A ver, antes te pedía que no tuvieras, digamos, gustos, gozos. Ahora yo te empujo a que los tomes. Incluso por ahí habla de negocios. O sea, Sí, que dije sí, no sé, pero es más o menos como estar en las virtudes, quitarse las virtudes y que Jesús dé ese mismo tipo de atributos, de acciones, de pero acción de las que uno ya hacía, así pero ahora es, son atributos de Dios. de ¿no? Dios, ya no la virtud. Y por eso dice, antes eran cosas humanas y me daban celos. Ahora, viendo que el alma está totalmente entregada a mí, ahora todo lo que ella tome es lo que yo le doy. Y se lo toma porque yo lo quiero que lo tome. Sí. Por lo tanto, ya no me da celos, sino esto ya es voluntad mía. Y no es cambio de acción, sino de actitud, ¿no? Ya al traer llamar a la divina voluntad en todas Así nuestras es. acciones. O sea, por eso Jesús dice que no es cambio de acción, sino de intención. Intención. Ujú. Sigo, dice, y yo siendo cosas mías, ya no me dan celos, y digo entre mí, si toma el lícito placer, lo toma porque lo quiero yo. Ujú. Si trata con personas, si lícitamente conversa, es porque lo quiero yo. Y si yo no lo quisiera, ella está dispuesta y lista a dejarlo todo. Y por esto, yo pongo las cosas a su disposición, porque todo lo que hace es todo efecto de mi querer, no más del suyo. Dime, oh hija mía, ¿qué cosa te ha faltado desde que te diste toda a mí?
Te he dado mis gustos, mis placeres, y todo yo mismo para tu contento. Esto en el orden sobrenatural, y en el orden natural tampoco te he hecho faltar nada. Confesores, comuniones y todo lo demás. Es más, tú queriéndome solo a mí, no querías a los confesores tan frecuentemente. Pero yo, queriendo que abundase de todo, quien de todo se quería privar por mí, no te he prestado atención. Hija, qué dolor siento en mi corazón al ver que las almas no lo quieren comprender, ni siquiera las almas que se dicen las más buenas. Eso es otra cosa que es dolorosísima, ¿no? Sí, Otra vez repite, no lo quieren comprender, que sobre todo aquellas que son las más que se buenas. piensan que son las más buenas. No que son, que se piensan. Y esto es otra realidad también incuestionable, ¿no? La divina voluntad es más fácil que la acojan personas que no saben mucho, incluso que están hasta alejadas de Dios, Sí. a que lo tomen las personas que están cerca de Él. Es tremendo y es dolorosísimo ver cómo alguien muy entregado a Dios, muy dedicado a Dios, con muchas disposiciones en su interior, puede ser una persona laica o un consagrado incluso, y que se ve que tiene ganas, que esto le llega en verdad, pero a la hora de tener que confrontar su actividad, su persona, su aparecer ante el mundo como algo que haya fabricado, que haya ido creciendo él o ella, en el momento que la divina voluntad le pide que renuncie a todo para que se ponga ella en él, ahí dice no. Ahí dice no. Y aquí se repite continuamente la posposición de Jesús ante Barrabás allá en el pretorio. ¿A quién prefieren? ¿A este o a Barrabás? Barrabás, un asesino, un ladrón, una persona que le hacía daño a todos, una persona que era nociva para el pueblo, prefirieron a ese que a Jesús. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Sobre todo en esos tiempos. Preferimos nuestra voluntad, que es ladrona, asesina de nosotros mismos. Ladrona porque nos roba la gracia, ladrona porque nos roba la oportunidad de acercarnos a esto. En fin, que es nuestro peor enemigo y lo preferimos a Jesús. Lo preferimos a la divina voluntad. Sí. Qué tremenda cosa y qué tremenda realidad. Y eso desgraciadamente se da entre los más buenos. Porque no quieren dejar sus intereses, porque ya tienen algún puesto de honor, entonces se van más por los honores, por los intereses, por lo que... Por los gustos y ¿verdad? los apegos. Los apegos. Los Sí, apegos. apegos, porque a lo mejor puede ser algo muy bueno, como por ejemplo estar haciendo un orfanato para 1000 niños, por decir algo, y si Jesús te dice déjalo, y lo dejas de hacer porque quiere que le des de comer a todos los niños de África, pues tú no sabes cuál va a ser el cambio, pero todo es hacer lo que quiera Jesús, ¿no? Así es. Y si lo ponemos en el punto de vista de la lectura anterior, creo que se entiende también muy fácilmente. Un acto en la divina voluntad es una vida divina, con todos los efectos que ella tiene. Y esa vida divina se extiende a todos, hace el bien a todos, no excluye a nadie, más que aquellos que no quieren ser incluidos. Pero eso ya es por voluntad de la criatura. Así que esto le hace bien a toda la humanidad, contra los bienes que le puede hacer una voluntad humana, virtuosa, sí, muy bien encaminada desde el punto de vista de la virtud también, pero que no conlleva consigo la potencia, la fuerza, la luz, la omnividencia de un acto divino. Así que bueno, esto es triste, Sí. triste, muy doloroso, y se repite la pasión de Jesús, se repite en la posposición,
Se repite en el huerto de los olivos, o sea, en la noche de la pasión, Sí. donde Jesús sufriente, donde un Jesús que está sufriendo toda su pasión junta ahí, va en busca de sus amigos y los encuentra dormidos. Dormidos, ¿qué quiere decir dormidos? Sí, pues no están atentos. Bueno, no están están atentos y en plena disfrute de sus propias necesidades. Y eso es lo que encuentra Jesús en la actualidad cuando acude a nosotros y acude y nos dice, alma, ayúdame. Alma, déjame entrar en ti. Alma, bájame de la cruz. Alma, permíteme obrar en ti, permíteme hacer el bien a toda la humanidad. Nuevamente, permíteme llegar a mis hijos. Y nos encuentra dormidos. Un sueño profundo en nuestros propios gustos, una vida totalmente, ¿cómo diríamos? Cómoda. Hedonista. Así hedonista, o sea, todo para mí, todo para mi placer, todo para mis gustos. ¿Sabes qué? Ahorita no me molestes porque lo que me pides no te lo puedo dar, porque va en contra de mí. Eso es lo que está diciendo aquí. Así es. O sea, de una manera muy discreta, pero eso es lo que está diciendo. Qué triste, ¿no? Muy triste. Y ahorita lo estamos viendo, ¿no? Actualmente. Así es. Bueno, ¿Ya seguimos con las... terminó? Terminó esta lectura. Seguimos con la siguiente lectura, doctor. Es la 1114 de abril 4 de 1912. La divina voluntad debe ser el centro de todo. Esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido y me ha dicho: Hija mía, mi voluntad es el centro. Las otras virtudes son la circunferencia. Imagínate una rueda en la que en el centro están concentrados todos los rayos. Si uno de estos rayos quisiera separarse del centro, ¿qué sería de él? Primero, que haría el ridículo. Y segundo, quedaría inoperante, porque no estando más unido al centro, no recibiría más vida y quedaría muerto. Imaginémonos una rueda de bicicleta. Una rueda de bicicleta donde lo que genera el movimiento es el centro, es lo que va unido al pedal para ir moviéndose, ¿sí? Ir dando vueltas. Los rayos comunican la fuerza de ese centro, se lo comunican a la circunferencia de donde va la llanta, la rueda. Sí. ¿Sí? Entonces, toda la utilidad del rayo estriba en la unión que tiene con el centro. Si ese rayo no está unido al centro, ya no tiene la motivación, ya no tiene la fuerza del centro para imprimirlo en la circunferencia. Sí. Por lo tanto, se vuelve inútil. Y esa rueda, al seguir dando vueltas, el rayo va suelto, va pegando, va golpeándose y terminará por zafarse de esa circunferencia de la llanta. Eso es lo que le pasaría al alma que vive que no vive en la divina voluntad. Ya no tendría razón de ser. Así es. Ya no transmite la fuerza a los demás, a la llanta, así que perdió totalmente su... Dice, y la rueda, al rodar, se desharía de él. Así es para el alma mi voluntad. Mi voluntad es el centro. Cualquier cosa, aun santa, virtudes, obras buenas que no son hechas en mi voluntad, y solo para cumplir mi querer, son como rayos separados del centro de la rueda, y son obras y virtudes sin vida. Por tanto, jamás pueden agradarme. Más bien hago de todo para deshacerme de ellas y castigarlas. Está fuerte. Está fuerte. Esto último estuvo... Sí. Vamos a repetirlo para que quede muy bien grabada esta parte final de esta lectura. Son como rayos separados del centro de la rueda, y son obras y virtudes sin vida. Por tanto, jamás pueden agradarme. Jamás pueden agradarme. O sea, no importa que hayan estado unidas en algún tiempo, en el momento que se sueltan,
quedan inútiles. Entonces ya no le pueden agradar. ¿Sí? Ya no le pueden agradar. Y luego, Más bien, hago de todo para deshacerme de ellas y castigarlas. Hace de todo. Para deshacerse híjole, de ellas. Está fuerte. Está fuerte. Bueno, a lo mejor ese movimiento es para ver si se unen o se caen. No pues sé. sí, o sea, pero esas palabras son Sí. muy, muy, muy fuertes. O sea, hago de todo para deshacerme de ellas. Parecería que va en contra de todo el movimiento actual, donde se habla de un Dios todo misericordia, todo perdón. O sea, en que prácticamente lo único que está buscando es atraer al alma, ¿no? Francamente sí, o sea, no estamos en desacuerdo con eso. En lo único que es necesario poner el énfasis es que esa misericordia y ese perdón se ejercen cuando el rayo o el alma se arrepiente de estar suelto y quiere unirse de nuevo. En ese momento la divina voluntad dice no hay problema, en ese momento Jesús dice no hay problema y yo te uno. Pero si al alma que no quiere unirse, que rechaza el unirse, a esa alma es a la que pasa esto, ¿no? Sí, yo es lo que entiendo, que hace de todo para que la persona se arrepienta. Ujú. Así es. Doctor, ¿y eso sería en el alma que quiere vivir en la divina voluntad y se sale, o en cualquier alma que no está viviendo dentro de la divina voluntad? No, yo pienso que es general, o En sea, general, ¿verdad? Ujú. a determinada medida, el alma que está fuera de la divina voluntad, pero que camina en el camino de las virtudes, de la gracia, es exactamente lo mismo, ¿no? Acá en la divina voluntad vuelve a pasar lo mismo, nada más que la pérdida pues es mucho mayor. Claro. Y ahorita hay muchas, criaturas que ni siquiera quieren vivir en la santidad humana, ni siquiera quieren vivir dentro de la gracia de la santidad humana. Eso es muy triste, ¿no? Así es. Ujú. Es un momento en la historia de la humanidad donde el hombre ya quedó totalmente ciego, ya no ve. Ya no ve, ya no descubre nada, ni siquiera se descubre a sí mismo, y que está totalmente en búsqueda de su propia ruina. ¿Sí? O sea, un alma en donde la luz de Dios ya se apagó, donde Dios ya no está dando luz, y esto parecería como muy contrario a todo el movimiento actual de ese Dios amoroso que va en busca de su hijo, de su criatura. Nada más que se nos olvida un pequeño punto, que el hombre debe ser libre, igual que Dios. Y para ser libre debe usar su libre albedrío. Y para usar el libre albedrío debe de conocer las dos opciones, tanto la opción de su creador como la opción de su propia persona, de su propia voluntad, y comparar en dónde estaría mejor. Fuimos creados para ser felices, por supuesto, pero de una felicidad divina, Sí. no humana. Porque si nos damos cuenta, la felicidad humana casi siempre cae sobre pecados capitales. Casi Sí, siempre, no siempre, pero casi siempre cae sobre pecados capitales. Y sobre todo, si somos muy estrictos, entonces todos nuestros actos caen ahí. Porque el primer mandamiento de la iglesia, de la ley de Dios, es amar a Dios sobre todas las cosas. y con todo. Y Así con es. todo lo nuestro. Y eso no lo cumplimos. Así que Doctor, bueno, nada más una pregunta, y lo que decíamos anteriormente de la lectura anterior, al hacer actos divinos, ¿podrían llegar a esas personas que están tan lejanas de Dios? sí, Sí llegan, ¿verdad? O Sí, sea que sí. por eso es la importancia tan grande que los que queremos hacer la divina voluntad, queremos vivir en la divina voluntad, es una responsabilidad, y de veras que es un compromiso grande con Jesús. por supuesto que sí, Elvi. Ujú. Pues amigos, ahora sí, nos despedimos. Esperemos que pues haya
motivado un poquito comentarios, esta lectura, para que ustedes se adentren en la lectura de los escritos. Así que nos despedimos. Ale, muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Buenas noches a todos.